me acordaba de la historia de José, cuando Dios le dio un sueño. Y yo sé que a todos Dios nos ha dado un sueño. Amén. Dios nos ha dado una palabra. Amén. Pero a través de esa palabra también vienen transiciones, procesos, sufrimiento, dolor. Amén. Pero no por eso nosotros debemos dejar de soñar por la palabra que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Porque algo que Dios tiene, hermano, es que uno de los atributos es que Él es hijo de hombre para que mienta. Amén, amén, aleluya. Amén. En Él no hay sombra de variación. El sí de Dios, hermano, es el sí. Amén. Pero tenemos que entender que hay pruebas, que hay procesos, que hay dificultades. Amén. Y tenemos que aprender a esperar en el Señor. Los tiempos de Dios son perfectos. La Biblia les conoce como los kairos, los tiempos perfectos de Dios. Amén. Y los tiempos de los hombres son los cronos. Amén. El hombre quiere trabajar en sus tiempos, pero Dios tiene que procesarnos antes de Dios llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amén. Dios nos tiene que procesar. Amén. Si bien lo que el apóstol Pablo está hablando en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 18, amén, hace énfasis en que nosotros pasamos a una gloria mayor, a una gloria más grande, una gloria más poderosa. Si bien los hombres en el Antiguo Testamento no conocían más que la ley, amén, y las consecuencias de aquellos que no podían cumplir la ley, amén. Pero en Cristo, hermano, a través de la gracia, amén, nosotros fuimos elevados a una gloria mayor. Amén, aleluya. Fuimos elevados a una gloria mayor. Amén. ¿Sabe? Yo estaba orando. Amén. Y venía orando, hermano. Era como las 10 de la mañana cuando veníamos de Estados Unidos. Amén. Yo venía orando a Dios y le decía a Dios, dame una palabra para tu pueblo, dame una palabra para tu iglesia. Amén. Y Dios me dio este mensaje. Y ahí va mi secretaria, mi compañera de 1000 batallas. Amén. Y le dije, mi amor, saque el celular y empiece a escribir. Amén. Y ahí la tenía apurada porque la revelación llega y se va. Así es. Amén. Así que yo este día, hermano, quiero aprovechar, no necesito que sea un día especial. Amén. Para dar gracias a Dios por la vida de mi esposa. Amén. Mi complemento, una mujer de fe. Amén. Tiene una fe increíble. Amén. Yo le decía a ella, yo no puedo tener todas las cualidades, ni tú puedes tener mis cualidades ni yo las tuyas, pero por eso Dios nos ha hecho uno. Amén. Así que dice de fuerte. ¿Cómo ir de gloria en gloria? Es el mensaje que Dios me ha dado para su pueblo, para su iglesia. Amén. Amén. Y seré más breve de lo común. No dijo ahorita ni nada. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, todos nosotros, puesto de pie, hermano, para dar lectura a la palabra. Amén. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, el velo fue rasgado, hermano. Como en un espejo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como un espejo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, yo no puedo decir que todos han ido de gloria en gloria, pero lo que sí puedo decir que muchos pueden testificar, amén, que ya no son los mismos que un día fueron. Amén. Amén. Tal vez muchos han estado estancados y ahorita les voy a decir por qué.
Muchos han estado paralizados. Amén. Pero yo sé que muchos han visto ese aumento de la gloria de Dios en su vida. Amén. ¿Sabe yo el que estaba en Estados Unidos, hermano? Amén. Yo daba gracias a Dios porque Dios me va a permitir en este mes, primeramente Dios, conocer otra ciudad, otro lugar, otra iglesia. Amén. Amén. Y yo puedo decir con humildad en mi corazón, por eso yo subí ayer un estado, amén. Entre más Dios te use, más tú tienes que ser humilde. Tú tienes que ser más sencillo, hermano. La gente que trata comúnmente conmigo verdaderamente puede verme como una persona común, pero los que me conocen, que vengo desde abajo, amén, pueden decir, realmente Dios ha llevado a este hombre de gloria en gloria. Amén, amén. Déselo fuerte al Señor. Amén. Amantísimo buen Padre celestial, eterno Dios, príncipe de príncipes y rey de reyes. Padre, yo te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, Señor. Si en este día, Señor, te he ofendido, te he lastimado, he dañado tu corazón, Señor, te pido perdón por ello, Señor. Asimismo, Señor, yo te pido que uses a este siervo inútil, que solamente puede ser útil en las manos de un gran Dios. Yo tendré el temor y el respeto de darte toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza solamente a ti, Señor. Padre, yo aquí reprendo al hombre fuerte y lo echo fuera de este lugar. Y declaro que la gloria de Jehová que cayó en el Sinaí, Señor, caerá sobre las vidas y los corazones, Padre. Yo vengo para que tú crezcas. Ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el pueblo dice, amén y amén. Puede sentarse. Todos empezamos en una etapa de nuestra vida cristiana. Amén. Todos empezamos en algún momento cuando escuchamos la palabra del Señor, después la recibimos en nuestro corazón. Amén. Empezamos a atesorarla, pero muchos solamente, amén, se han hecho expertos en escucharla, pero no atesorarla. Amén. En escucharla, pero no ponerla por obra. ¿Estamos entendiendo? Pero todos empezamos en una etapa. Puede sentarse, mi hermano. Todos empezamos en una etapa y vamos avanzando de etapa en etapa. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo ir de gloria en gloria? Que ese es el mensaje de este día. ¿Cómo yo puedo ir de gloria en gloria? ¿Cómo yo puedo hacer que Dios me lleve de menos a más? Porque hay una gran realidad, hermano. Muchos de los que están acá, vuelvo a repetir, no puedo decir todos. Ahora, todos tenemos las mismas oportunidades, pero no todos están dispuestos a pagar ese precio. Pero sí podemos decir que muchos de los que están acá, amén, hemos podido ver cómo Dios los ha llevado de menos a más. Amén. ¿Sí? Cuando el enemigo venga a decirte que tú no has logrado nada, entonces tú echa una mirada para atrás. Amén. Y recuerda cómo empezaste. Y recuerda dónde estás hoy. Entonces Dios te está llevando de gloria en gloria. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Cuántos nos hemos sentido estancados? Amén. ¿Cuántos hemos sentido que no avanzamos? Amén. Amén. Eso es parte de nuestra vida. Amén. El salmista Danilo Montero, amén, cuyo familia, él viene de un hogar también disfuncional. Su padre era alcohólico. Amén. Su padre golpeaba y maltrataba a su mamá de la peor manera. Amén. Y este joven, lejos de refugiarse o seguir, amén, la maldición de su padre, en este caso era el alcoholismo, este joven se refugió en el Señor. Y a la muy corta edad se dio cuenta, amén, que él había nacido para adorar al Señor.
¿Cómo se dio cuenta? Porque él tuvo un encuentro personal con Dios. Amén. Un encuentro de adoración que muy poca gente puede hablar y puede testificar. Amén. Entonces, él, hermano, se desarrolló, empezó a crecer en la música, y muchos hemos escuchado los cantos de Danilo Montero, hemos sido ministrados a través, amén, de este hombre de Dios en toda la extensión de la palabra. Un hombre humilde, sencillo, amén, cuyo ministerio, hermano, es muy hermoso. Amén. Y él empezó a servir, fue muchos años líder en su iglesia. Amén. Y esto es para que también yo quiero que pongan atención todos los levitas, porque en algún momento, amén, Dios los va a parar por un tiempo. Puede que Dios los pare por un tiempo, por un momento. Entonces él creció a sus 8 años, hermano. Él empezó a desarrollar un corazón de adorador y un corazón de un espíritu de servicio, que muy pocas veces lo hallamos en la iglesia. Amén. Porque el que tiene el espíritu de servicio trabaja para Dios, pero no se queja. Trabaja para Dios, pero no habla. Trabaja para Dios, pero nunca se compara, ni compara su trabajo con el de otros dentro de la iglesia. Amén. Él hace las cosas con excelencia como para el Señor. Eso es tener un espíritu de servidor. Hay gente que aparentemente sirve, pero se queja, murmura, dice aquel lo hace peor, yo lo hago mejor, etc. Eso no es un espíritu, amén, que alguien que tiene un corazón de servidor. El que sirve simplemente sirve, lo hace, se calla y adora a Dios a través de su servicio. Amén. Entonces desde niño, hermano, tuvo un encuentro con Dios y sirvió. ¿Y quién no lo conoce a Danilo Montero? Amén. Uno de los mejores amigos de Claudio Preston, se me dificultan algunas palabras, predicador argentino muy conocido, que Dios lo usa muy bonito. Amén. Y cuando él pasó por la etapa donde empezaron a revolucionar nuevos talentos, hermano, porque nosotros tenemos que entender que la gloria postrera, misa no va a ser eterno ahí, ni el Dios. Detrás de ellos viene una gloria mayor. Yo no sé si alguien me entiende. Detrás de ellos viene una gloria mayor. Viene una tentación fresca. Ni Sara, ni la hermana Ana, ni la hermana Yadira, ni nadie de los que está acá son exclusivos ni eternos. Viene una gloria mayor. Porque esa es la promesa de Dios para sus hijos, esa es la herencia para su pueblo, esa es la promesa para su iglesia. Amén. Y la Biblia dice que la gloria postrera sobre esta casa será mayor que la primera. Yo sé que ahorita van a entender muchos. Amén. Entonces viene una gloria mayor que la que estaba en ese momento. Amén. Y él se sienta, lo sientan por mucho tiempo. Y él se empezó a sentir inútil. Empezó a sentir que no servía para nada. Amén. Él estaba impuesto a servir. Amén. Hermano, dice él que él era, amén, como el ratón de la iglesia, andaba en todos lados, pero no por su tamaño, porque Danilo Montero es chaparrito. Imagínense, hermano, a él le gustaba servir, no de esas personas que les gusta servir para escuchar, o a ver qué lo escucho, a ver qué dicen. No, a él le gustaba servir. Él tenía un corazón de adorador, le gustaba servir. Entonces usted puede entender, yo puedo entender, yo puedo leer y entender el lenguaje de lo que él hablaba. ¿Por qué? Porque yo soy predicador. Y yo recuerdo cuando mamá me disciplinaba por 6 meses por llegar tarde, por 3 meses por llegar tarde, hermano. Para mí, amén, era algo muy terrible.
Era algo muy triste. Me dolía. Por eso los que tienen su lugar, cuídenlo, atesórenlo. Amén. Porque puede haber las dos caras de la moneda. Puedes quedarte sin lugar o Dios puede llevarte a otro nivel. Pero ahorita te voy a explicar eso. Amén. Y él, hermano, se sentía inútil y insatisfecho, porque no estaba sirviendo donde a él le gustaba. Entonces él llegó a pensar: Dios, quizás te olvidaste de mí, quizás te has olvidado de mí, quizás ya no te acuerdas de mí. Amén. Y iba a venir Claudio Freyson a una campaña en el lugar donde él vivía. Amén. Que recibe una llamada en su temporada de mayor crisis, donde él pensaba, amén, que ya Dios se había olvidado de él. Amén. No todos los descansos, no todo cuando Dios te para es para mal. Amén. Aún cuando Dios te tiene paralizado en un lugar, cuando Dios te tiene sin servir, aún hay un propósito. Y él empezó a desahogarse con Claudio Freyson y empezó a decirle: mira, me siento de esta manera, me siento así, amén, me siento inútil, me siento que no sirvo. A lo cual Claudio Freyson le contestó: tú tienes que entender, amén, que en el silencio es donde Dios prepara el mayor aumento de gloria para tu vida. El mayor aumento de gloria para tu vida. Amén. Entonces, hermano, la gloria postrera, amén, sería mayor sobre la vida de Danilo Montero. Amén. Y que el día de hoy, hermano, es uno de los cantantes cristianos levitas más conocidos en el mundo entero. ¿Usted sabía ese proceso que él pasó? Si tú sientes que no sirves para nada, si tú sientes que Dios se olvidó de ti, si tú sientes que Dios ya no te escucha, si tú sientes que ya no eres útil para el Señor, probablemente, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, probablemente viene un aumento de gloria sobre tu vida. Amén. Hácelo fuerte. Amén. ¿Cómo salir de esas etapas de estancamiento? ¿Cómo salir cuando siento que no avanzo? Número 1, buscando la presencia de Dios. Amén. Número 1, buscando la presencia de Dios. La presencia de Dios renueva tus pensamientos, emociones y el alma. Amén. Siempre que alguien busca la presencia de Dios, no va a quedar igual. Va a ser renovado. Amén. Sus pensamientos, sus emociones y su alma. Número 2, leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma y liberta. Amén. Y número 3, que es donde yo quiero predicar. Amén. Derribando la autosuficiencia. Esto va a estar poderoso. Amén. Número 3, derribando la autosuficiencia. Amén. Hay gente que dice: yo oro, yo hablo con Dios, yo tengo mi manera de buscarlo. Se oye muy espiritual, pero no quiere decir que es espiritual. Amén. Hay gente que dice: yo oro, yo hablo con Dios, yo tengo mi manera de buscarlo. Se oye muy espiritual, se oye muy bonito, se oye muy poderoso, pero la realidad es que no es más que orgullo.
autosuficiencia. Amén. La autosuficiencia nos hace pensar que podemos solos. Amén. Nos hace pensar que nosotros podemos buscar nuestros propios métodos y maneras. Y se puede oír como que funcionan. ¿A cuánta gente se le enseña, hermano, a venir a buscar a Dios? ¿A cuánta gente se le enseña a tener un compromiso con Dios? ¿A cuánta gente se le enseña a llegar temprano? ¿A cuánta gente se le enseña, amén, a venir a los dominicales? Pero cuánta gente se aferra a seguir viviendo a su manera. Eso se llama autosuficiencia. Yo hago lo que yo quiero, lo que yo pienso, a mi manera. Y ella viene del orgullo. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen el espíritu de autosuficiencia en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están aferrados a vivir a su manera, como yo pienso, como yo creo, como yo quiero? Amén. Y has estado viviendo así por muchos años, porque muchos de ustedes vienen de conocer del Evangelio, muchos de la cuna, muchos en su juventud, muchos en su adolescencia, juventud, muchos vienen de otra iglesia, aunque gracias a Dios la iglesia, amén, ha traído muchas almas a los pies de Cristo, ha bautizado, cada año ha bautizado, amén. Pero la realidad es que muchos de ustedes vienen de muchas iglesias y vienen con malas mañas, con malos pensamientos, con malas enseñanzas, con mala manera de pensar. Por eso la madurez no se cataloga por la edad. La madurez se adquiere a través del escuchar. Dáselo fuerte. La edad no tiene nada que ver. Amén. Hay gente, hermano, que tiene 60, 65, 50, 40 años. Amén. Y son peor que unos niños. Amén. Así que la madurez espiritual no tiene nada que ver con la edad. ¿Estamos entendiendo? Entonces la autosuficiencia nos hace pensar que podemos solos y vamos buscando nuestros propios métodos. Si en la iglesia te dicen vas a venir a orar a tales horas, no, yo voy a orar a la hora que yo quiero, a la hora que yo pienso, a la hora que yo desee. Yo también oro, yo también leo la Biblia, ¿verdad que eso se oye muy espiritual? ¿Verdad que se oye muy espiritual? Se oye muy bonito, pero usted lo dice, yo oro, yo leo la Biblia, yo lo hago a mi manera. Amén. ¿Cómo puedo yo ir de gloria en gloria, derribando la autosuficiencia? Amén. ¿Estamos entendiendo? Sería algo así como decir, ¿para qué tengo el cerebro si tengo la mano? Dios hizo un cuerpo. El cuerpo es Cristo, el cuerpo de Cristo. Amén. Que está conformado como la cabeza principal, que es Cristo Jesús de la iglesia. Ahí en el cielo. Y después de aquí en la tierra, Dios ha dejado una cabeza que se llama el pastor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Estamos entendiéndonos? Amén. Es por eso que la Biblia dice que Dios constituyó pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es como decir, si tengo mano, ¿para qué me sirve el cerebro? Amén. Nosotros dependemos de esta computadora. Amén. En cierto punto. Amén. La autosuficiencia nunca te va a permitir reconocer que tú dependes de un ministro, que tú dependes de un mentor, que tú dependes de un pastor. Amén. Tu
autosuficiencia va a decir: yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ser pastoreado, yo no necesito, amén, congregarme. Pero la palabra de Dios nos enseña: y yo daré pastores conforme a mi corazón, y ellos nos guiarán. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Amén. Y uno de los párrafos de eso dice: amén, por pastos verdes me pastoreará. Amén. Junto a aguas de corriente, junto a aguas de reposo, aleluya, Él me pastoreará. La autosuficiencia jamás te va a dejar ir de gloria en gloria. La gloria de Jehová desciende sobre aquellos que reconocen que Dios ha establecido mentores, maestros, evangelistas, apóstoles, aleluya, profetas, y en este caso el de mayor rango, que es el pastor, aleluya, para la edificación de la iglesia. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Dáselo fuerte. Estamos entendiendo. Dios ha puesto, amén, pastores para ser el guía de sus mentores, de los alumnos, perdón. Ellos son los mentores y son los maestros, los guías a quien Dios ha dejado para enseñarnos. Yo estoy hablando de que Dios desea llevarnos de gloria en gloria. Amén. Todos acá, número uno, tenemos que entender que somos llamados y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Nadie de ustedes es una casualidad, ni un aborto o algo espontáneo de sus padres. Dios tenía un propósito desde antes de que tú nacieses. Dios había llamado a Samuel para ser el profeta del primer rey de Israel. ¿Estamos entendiendo? Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo y desde antes que él estuviera en el vientre de su madre. Y había sido llamado para demostrar la gloria de Jehová a través de la profecía. Amén. Pero la Biblia nos enseña, amén, yo voy a hablarte a la luz de la palabra y bajo la revelación divina del Espíritu Santo. Samuel era llamado, no era llamado de parte de Dios. No, yo necesito gente más violenta. Samuel era llamado, no era llamado de parte de Dios. Aleluya. Samuel venía dotado de dones o no venía dotado de dones. Amén. Pero lo que Samuel no sabía era cómo desarrollar esos dones. Amén. ¿Tú estás entendiendo? Él no sabía, número uno, escuchar la voz de Dios. Dile al que esté en un lado: Dios desea llevarte de gloria en gloria. ¿Y sabes por qué no has podido pasar de la misma hora y del mismo canal? Aleluya, porque tú tienes un espíritu de autosuficiencia. Aleluya, aunque Samuel venía dotado de dones, fue Elí quien le enseñó, aleluya, cómo manejar los dones. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Aleluya, dáselo fuerte. Samuel necesitaba, por eso los padres del reino tienen que entender que tú eres una parte importante, aleluya, para traer, amén, a la vida, a esta tierra, a tus hijos. Pero hay una vida donde la Biblia dice, amén, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También se le conoce como el nuevo nacimiento. Amén. El pecado nos tenía como red de muerte, mas la gracia nos dio vida y vida en abundancia.
Amén. ¿Alguien está entendiendo? Los padres son importantes, amén, en la vida de sus hijos. Pero los padres no pueden desarrollar lo que solamente los profetas y los pastores fueron llamados a desarrollar. Yo no sé si tú estás entendiendo. Entonces Samuel necesitaba más que una madre. Samuel necesitaba más que un padre. Él necesitaba aprender de un mentor. Él necesitaba aprender de un maestro. ¿Estamos entendiendo? Él necesitaba aprender a desarrollar lo que había dentro de él. Si no, pregúntele a Timoteo cuando le vino el desánimo. Aleluya, cuando viene el desánimo, tú te desubicas, tú te pierdes, tú te norteas. Pero siempre va a haber un mentor que le diga: aviva el don que está dentro de ti. Aviva el don. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Yo vengo a hablarle a una generación de discípulos. Yo vengo a hablar de una generación de hijos que quieren desarrollar lo que Dios tiene para sus vidas. Aquellos que quieren ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Dáselo fuerte. Sigo claro. Aleluya. Él necesitaba aprender a desarrollar. Hay gente que en el mundo secular ya vienen destinados a ser maestros, ingenieros, abogados, arquitectos, doctores. Aleluya. Catedráticos. Ellos ya vienen destinados. No sé si se ha fijado, pero hay niños que antes de ser ingenieros primero fueron niños y a ellos les gustó construir en la arena con palitos, etcétera. Ellos empiezan a demostrar lo que es en sus vidas. Amén. Amén. Yo recuerdo que a mi hija, hermano, desde niña, amén, ella decía: yo quiero ser doctora desde que tenía 3, 4 años. Amén. Y ella quiere ser doctora o quiere ser dentista. Alguna de esas 2 carreras, doctora familiar o dentista. Amén. Pero ella ya venía dando dotes. Pero ella no puede decir: oh, yo me voy a graduar por mí sola. Ella tiene que ir a una escuela. Y en esa escuela los maestros le van a desarrollar lo que está dentro. Ella no puede desarrollar por sí sola lo que está dentro de ella. Samuel no podía desarrollar, aleluya, la autosuficiencia que hace sentir: yo no necesito obedecer al pastor como lo obedece Isa, Eliud, los jóvenes. No, ellos son tontos. Yo no voy a dejar. Es por eso que muchos están estancados. Es por eso que muchos están en la misma posición. No han podido ir de gloria en gloria. Aleluya. Porque el alumno necesita reconocer a su maestro. Y es el maestro quien va a desarrollar lo que está dentro de él o dentro de ella. ¿Estamos entendiendo? La iglesia es la escuela. El maestro es el pastor. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿A dónde llevó Dios a Samuel? ¿A dónde lo llevó? Al templo. No fue que a la mamá de Samuel se le ocurrió, no es que fue una coincidencia o una ocurrencia, amén, o que ella haya querido prometérselo, fue una diosidencia. Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Amén. ¿Le estamos entendiendo? Dios tiene un propósito para ti. Amén. Dios tiene un llamado poderoso para cada uno de ustedes. ¿Y sabes por qué Dios te trajo una iglesia? Para desarrollar todo lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Te estamos entendiendo? ¿Dónde crecía Jesús, hermano?
En el templo. ¿Dónde creció Samuel? En el templo. Y ahí empezó, hermano, a hablarle a Dios, y él pensaba que era el hijo. Y le hablaba a Dios y él pensaba que era el hijo. Pero Elí le dijo: no, es Jehová que te está hablando. Amén, amén. ¿Quién le enseñó a escuchar la voz de Dios? Sí. Elí. Amén. Elí le enseñó. Amén. Pero la autosuficiencia nunca te va a permitir reconocer la necesidad de ser pastoreado. Porque no todos los que están aquí, hermano, están permitiendo ser pastoreados. Hay gente con la que se habla y se habla y se habla, hermano, y dice el hermano Polo: hay gente que es bien positiva. Y le dije: ¿por qué, hermano? Dice: todos dicen que sí, pero siguen siendo igual. Nunca te van a decir que no. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Sigo, Pablo? Ya. Entonces Samuel era llamado a ser profeta para los reyes, pero no sabía escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Y qué necesita desarrollar un profeta? El sentido espiritual, el oído espiritual. Ayer yo estaba, vive Jehová, fíjate lo que te voy a decir. Y está Dios y está el pastor César de testigo. Aleluya. Ayer yo estaba adentro y de repente el pastor César recibió una llamada y se salió para afuera. Había una persona allá afuera y el Señor me dijo: dile que Satanás, al varón que estaba con él, dile que Satanás le ha puesto precio a su cabeza. Permíteme. Así me dijo el Señor. Y cuando él entra, yo lo miro medio cabizbajo y pensativo. Es un gran amigo de él. Y le digo: ¿qué tienes? Dice: es que mi amigo, amén, allá en México lo andan buscando para matarlo. Porque el profeta, hermano, lo que tiene que saber es escuchar la voz de Dios. ¿Y dónde fue a aprender Samuel a escuchar la voz de Dios? ¿Dónde? Del templo. ¿A través de quién? De Elí. ¿Estamos entendiendo? Dios es bueno. Amén. Nadie puede ir de gloria en gloria sin un Elí. Tenemos que reconocer al Elí que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tenemos que reconocerlo. Amén. La mayor virtud del hombre no se encuentra en hablar, ni siquiera en lo que habla, sino en lo que escucha. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 19 dice: seamos prontos para oír y tardos para hablar. Esa es la recomendación de Santiago para la iglesia. Seamos tardos para hablar y prontos para oír. O prontos para oír y tardos para hablar. Amén. Es por eso, hermano, que las palabras, amén, yo oro, leo la Biblia, ayuno, se oyen muy bonitas. Pero si no sabes oír, lo único que tú hablas se llama orgullo, se llama autosuficiencia. Amén. ¿Estamos entendiendo? La gente que sabe escuchar, tú le dices a la primera y la primera capta. Pero ¿cuántos de ustedes, hermano, se les tiene que hablar 10,000 veces del mismo tema? El mismo punto. Amén, amén. Lo mismo. Por eso la Biblia dice: seamos
hacedores de su palabra y no oidores. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos personas autosuficientes? Quieres hacer las cosas a tu manera. Y después la gente se va de las iglesias y dice, es que me cambié de iglesia porque ahí no crecía. Escribió uno, hermano, que ya iba en 60 iglesias. 60 iglesias en Facebook, escribió. Dijo, ya me salí de esta iglesia para crecer. Y le puso uno ahí, han de llegar hasta el cielo de tantas iglesias que te salieron. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Sigo, Pablo. Si yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, no viene acompañado con el saber escuchar, lo que tú tienes se llama autosuficiencia. Y tú crees que lo que tú haces es correcto, pero no es lo correcto. Tú crees en tu corazón. El enemigo te hace pensar en tu corazón que es lo correcto, pero no es lo correcto. ¿Estamos entendiendo? Tú puedes decir, yo busco a Dios, yo leo la Biblia, yo oro. La pregunta es, ¿lo estás haciendo como se te ha enseñado o lo estás haciendo a tu manera? Si tú lo haces a tu manera, se llama autosuficiencia. Si tú lo haces a la manera que se te está enseñando, se llama que tú estás aprendiendo, amén, a caminar con humildad. Aleluya, amén. Te estás preparando para ser un gran alumno de esta gran escuela. Amén. Amén. Es la escuela de Jesucristo. Pero recuerda lo que dice la palabra, no lo digo yo. Tú decides esta noche seguir caminando en autosuficiencia. Pero recuerda lo que dice la palabra, no lo digo yo. Dios al humilde lo exalta. ¿Tú quieres ir de gloria en gloria? ¿Quieres que Dios te eleve? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te exalte? Sé humilde. Pero al soberbio, al autosuficiente, al que dice yo hago las cosas a mi manera, Dios lo mira de lejos. Es por eso que muchos están en una condición caída, abajo, porque antes de la caída viene el altivez de espíritu. Hay mucha gente que está caída espiritualmente. Están aquí en la iglesia, están en otras iglesias, están en otros lugares, pero están caídos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos se aferran a vivir a su manera, como ellos piensan, como ellos creen. Entonces yo oro, yo leo la Biblia, yo busco a Dios. Soy espiritual, pero suena más orgullo. Yo. La respuesta correcta debería ser esta. Amén. Es aprendí, fui enseñado, fui capacitado. Esa es la respuesta de gente que no es autosuficiente. Oye, tú oras sí, yo aprendí a orar. Alguien me enseñó a orar. Alguien debería haber preguntado a Samuel, ¿quién te enseñó a escuchar la voz de Dios? ¿Quién fue? Y yo creo que él fuera respondido. Había un anciano, un sacerdote llamado Elí, que sin él hubiese sido imposible que yo desarrollase cómo saber escuchar la voz de Dios. Hácelo fuerte. Amén. La autosuficiencia nos hace sentir no
necesito a nadie. No ocupo de nadie. Yo quiero que sea humilde la gente que piensa de esta manera, aún estando dentro de la iglesia, sin importar el tiempo que tú tengas. Yo quiero que tú levantes la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo sé que hubo más que deben de haber levantado la mano, porque yo los conozco. Te digo como 40,000 veces lo mismo y haces lo que tú quieres. Pero pues, claro que es válido, claro que podemos fingir ser buenos cristianos. Es válido. Podemos fingir ser buenas cristianas, es válido. La Biblia dice que Dios le ha dado libre albedrío al hombre. Dios te deja pensar, hacer y actuar a la manera que tú quieras, sea bueno o sea malo, pero al final cada una de ellas tendrá su recompensa, su paga. Amén. Entonces, pero tú que levantaste la mano, hoy es una buena oportunidad, una muy buena oportunidad para entender por qué no has podido crecer, por qué no has podido desarrollarte, por qué no has podido ir más allá de solamente venir y sentarte y mirar que no hay un cambio en tu vida. Hoy Dios te está diciendo es que lo que hay en ti, el problema que hay en ti, se llama autosuficiencia. No necesito a nadie, no ocupo a nadie, no necesito nada de nadie. Y Dios ama, hermano, la humildad. Dios ama, amén, cuando nosotros reconocemos la necesidad de congregarnos y ser pastoreados. Aleluya. Hay bendición en ello. Amén. La Biblia dice, amén, cuán bello es habitar los hermanos juntos en armonía, en un mismo sentido. Es como el buen óleo que desciende de la barba del hombre. Y termina casi diciendo, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Todos aquellos que reconocen la necesidad de no solamente venirse a sentar, porque ser congregante no es venir a sentarte. Ser congregante es ser participante de la obra de Cristo, de la gran obra de Cristo, porque esa es la obra de Cristo, esa es la iglesia de Cristo. Él la pagó a precio de sangre, amén. Y cada servicio que tú vienes, amén, tú vienes a ser desarrollado, tú vienes a ser enseñado, tú vienes a ser instruido, tú vienes a ser corregido. Amén. Y en cada enseñanza Dios te está llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. La pregunta es hasta dónde voy, porque estoy a punto de terminar. ¿Qué tú vas a hacer a partir de hoy? La bendición de Dios está donde hay armonía. Y un corazón que está lleno de armonía es aquel que dice y entiende. Dentro de su corazón está la necesidad de ser pastoreado. Señor, yo no nací siendo un maestro. Yo nací siendo un alumno. Y todo alumno reconoce la necesidad de un maestro. Dáselo fuerte. Una humildad nos hace reconocer la necesidad de ser enseñados, entrenados, capacitados, y eso conlleva a exhortaciones, regaños, amonestaciones, disciplina, amén, que son la línea. La amonestación, el regaño, la disciplina, la exhortación son la línea que hacen a muchos, gente del ordinario,
extraordinaria. Amén. Hermano, Dios bendiga a mi pastora. Dios la bendiga grandemente. Porque si en esos regaños, en la altura que hoy estoy, a donde Dios me ha llevado y todo lo que Dios me ha dado, tal vez sería soberbio, sería sangrón, sería pedante, sería bien creído, presumido. Pero una mentora que siempre, hijo, sea humilde. Hijo, sea humilde. Hijo, enseña a tus hijos a ser humildes. Hijo, entre más Dios te dé, más humilde eres. Porque imagínense, hermano, un niño que viene del barrio, un niño que viene de la droga, que viene del desprecio, de la noche a la mañana Dios lo lleva, amén, de gloria en gloria. Dios lo lleva de triunfo en triunfo. Dios lo lleva a las naciones. Te pierdes. Te pierdes. Te desubicas. Pero cuando tú tienes un mentor que te dice, aleluya, sé humilde, hijo, los milagros no son tuyos, hijo, los prodigios no son tuyos, todo es de Dios y para Dios. Dios bendiga a aquellos que saben escuchar a sus maestros, a sus mentores. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos de nosotros queremos ir por esa línea? La exhortación, el regaño, la amonestación, la disciplina, la enseñanza que nos lleva a dejar de ser hombres ordinarios para ser hombres extraordinarios. Amén, amén. Dios no llamó a Pablo o a Saulo de Tarso, discípulo de Gamaliel, el maestro de la ley más importante, hermano, en los tiempos del libro de los Hechos. Amén. Quien conocían particularmente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que conocían, amén, la fe del padre Abraham, o el padre de la fe, de la ley de Moisés, hermano, del Deuteronomio, Levítico, Números, donde encontramos las leyes de Dios. Esos hombres sabían, hermano. Este hombre llamado Gamaliel, hermano, sabía lo que usted no se imagina. Amén, amén. Maestro por excelencia. Pero Pablo no fue llamado. Encontramos el llamamiento, el encuentro de Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 9. Y Pablo no fue llamado camino a Damasco. Pablo fue llamado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dios lo había predestinado. ¿Estamos entendiendo? Amén, amén. Pero el mayor problema de Pablo, hermano, se llamaba el orgullo, la autosuficiencia. Amén, amén. El mayor problema de Pablo, de Saulo de Tarso, se llamaba el orgullo, amén, la autosuficiencia. Y el Espíritu Santo, que me dio este tema, hermano, no crea que me pegué en ojo y copié, no, todo este tema que yo quiero predicar, Dios me lo dio. Amén, amén. Y camino a Damasco, yo quiero resaltar 2 cosas que muchas veces, como no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces no vamos a la teología, otras herramientas, pero no hay nada más poderoso que el Espíritu Santo te guíe y te dé los mensajes. Amén. Y quiero resaltar 2 cosas, hermano. Una es Saulo, ¿por qué me persigues? Una expresión de reprensión. ¿Qué traes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? Entonces, cuando hay reprensión, hermano, cuando hay reprensión, amén,
Cuando hay reprensión, la gente que es autosuficiente se siente indignada porque ellos sienten que no se merecen el regaño. Entonces, ¿qué demuestran a esas personas? Orgullo. Todas las personas que no les gusta que la regañen se llaman personas orgullosas, autosuficientes. Yo no me merezco que a nadie me regañe. Pero lo primero que vemos es que el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una expresión de reprensión, de reproche, de molestia. ¿No sabes, Saulo, que es duro darse voces contra el aguijón? Entonces lo primero que Dios hizo en Saulo fue reprenderlo, y una vez que lo reprendió lo tumbó del caballo, porque el caballo representa que Dios tenía que quebrar el orgullo, la estructura. A Dios no le servía cómo era Saulo en ese momento. Dios tiene que quebrar tu estructura. Dios tiene que tumbarte del caballo. Y Dios viene a decirle a los Saulos esta noche: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A alguien quiere que le suelte el rema? ¿Alguien quiere que le suelte la revelación? Cuando tú te levantas en contra del pastor, aleluya, Pablo no se estaba levantando contra el pueblo de Israel. Pablo se estaba levantando contra el Dios del pueblo de Israel. ¡Ay, que es la cabeza, la familia pastoral, tú no te levantas directamente contra ellos? Tú te metes en un problema porque la obra no es del pastor Alejandro, la obra es de Dios. ¿Acaso Dios iba siguiendo a Jesús? Digo, Saulo, perdón, ¿pisa? Iba siguiendo al pueblo de Israel. Él pensaba en eso. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Es mi obra. ¿Habrá un Saulo aquí que esté entendiendo? ¿Habrá un Saulo que le diga a Dios: túmbame del caballo? ¿Habrá un Saulo que le diga a Dios: túmbame del caballo, Dios? Quítame el orgullo, quebra mi estructura, quebra mi carácter. Aquí conozco a más de 10 Saulos y a ninguno estoy oyendo que le diga: Señor, quebra mi orgullo. Dáselo fuerte. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Hay por eso que algunos, hermanos, se han ido a sus ministerios, van en decadencia porque no están honrando, no honran. Y el manto que tú honras es el manto que te bendice. Porque andas en ese caballo llamado orgullo. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué me persigues? 2, lo tumba del caballo, quebra su orgullo, su estructura. 3, el Señor le iba a mostrar, amén, que él necesitaba de alguien más. Tú no vas a poder desarrollar, vas a vivir ciego hasta que tú no reconozcas que tú necesitas que las manos del profeta, del pastor, sean puestas sobre tu vida. Yo sé que tú nunca habías oído en este sentido esta palabra. Porque es lo que a mí me gusta del Espíritu Santo, que nos lleva a una revelación a lo profundo. De estas 3 palabras podemos sacar una predicación.
en tan simple palabra que parece: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo tumba del caballo, después lo deja ciego. Amén. Y aquel hermano que pensaba que no necesitaba nada de los judíos, odiaba a los judíos, ahora tenía la necesidad que un judío pusiera las manos sobre él. Dile al que está a un lado: mira, yo te conozco. Yo sé que muchas veces has odiado a tu pastor, lo has aborrecido y has tirado tierra, pero en esta noche tienes que reconocer que necesitas su manto, que necesitas su mano, que necesitas su bendición. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Vamos, alábalo. Bendícelo. Aleluya. ¿Esto está entendiendo? ¿Usted cree que Saulo de Tarso, hermano, iba a pensar? Déjeme quitar el saco que ya me dio calor. ¿Usted cree que Saulo de Tarso iba a pensar o le iba a pasar por su mente que él un día le pediría un favor a un judío, a un israelita, a uno que seguía a Jesús? Pero ahora Saulo se vio con la necesidad. No había otra manera más que ese hombre le pusiera las manos para poder recobrar la vista. Dile a que esté en un lado: esta vez no va a ser a tu manera, es a la manera de Dios. Él necesitaba un profeta y se llamaba Ananías. Los hombres estaban esperando que Saulo, los soldados que caminaron con él, que persiguieron, azotaron la iglesia, estaban esperando un milagro natural, amén, en la vida de Saulo, que sus ojos fueran abiertos. Pero había más que eso. Hoy Dios viene a activar la vista espiritual, a desarrollar la vista espiritual, porque lo que Saulo necesitaba, aunque ante los ojos de las personas era que recobrara la vista natural, la realidad es que Saulo iba a recobrar, iba a vivir una vista espiritual. Y cuando él recobró la vista, dijo: ¿qué estoy haciendo? Cuando tú recobras la vista, tú dices: ¿qué estoy haciendo? Yo pensaba que estaba caminando por un camino correcto. Yo pensaba que estaba caminando bien. Yo pensaba que iba en pos de Jehová. Saulo, al igual que muchos de ustedes, se jactaba de adorar a Dios, pero con sus actos lo aborrecía. Tú puedes decir: yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, pero no estar adorando a Dios verdadero. Porque el Dios de esta Biblia, y si no fuese así, yo tuviera amantes, tuviera querida, robara, manipulara, mintiera, engañara y viviera sin ningún temor. Pero el Dios de esta Biblia, llamado Yahweh, el yo soy, el Shaddai, como usted te conozca, el Dios de esta Biblia nos enseña la obediencia, nos enseña la humildad. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Cánsate de fingir una humildad. Porque es el Señor el que le dijo a sus discípulos con sus propios labios: aprended de mí, que soy manso y humilde. Aunque era Dios en todo su esplendor, no le importó hacerse como uno de nosotros, y fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Usted entiende esas palabras?
aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero hay gente que dice, yo soy manso, pero no menso. No, tú eres más menso que manso. Aleluya. Porque menso es aquel que le hace caso a Satanás. Amén, amén. La humildad no es algo que tú pregonas, la humildad es probada. Cuando se te regaña y tú te enojas, no eres humilde. Pero cuando se te regaña y tú dices, habla, que tu siervo escucha, habla, 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 entonces tú eres humilde, tú eres humilde. La humildad, muchos dicen, yo soy humilde porque no he visto ropa elegante. Yo soy humilde porque tengo un carro viejo. Yo soy humilde porque tengo una casa humilde. No, eso no tiene nada que ver con la humildad. Aleluya. Él no merecía ser escupido. Él no merecía ser azotado. Él no merecía ser escarnecido. Él no merecía ser crucificado. Mas en esa cruz mengó al mismo y dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. La humildad es más que decir yo soy humilde. La humildad es cuando se te presente la oportunidad y tú salgas aprobado y Dios te mire desde el cielo. Porque la Biblia dice, 7 ojos de Jehová recorren la tierra. Aleluya. El hombre humilde ama la reprensión. El hombre humilde ama ser pastoreado, pero el autosuficiente lo aborrece. Estamos entendiendo. Y fue Ananías y puso sus manos sobre su vista y la recobró. Hoy yo voy a hacer algo inusual. Hoy yo doy gracias por todos y cada uno de ustedes, de los caracteres buenos y malos. Porque de ustedes aprendí algo que en el momento parecía malo. A los que han sido rebeldes yo les agradezco. ¿Cómo, pastor? Sí, porque ustedes me enseñaron a ser pacientes. A los desleales les agradezco. A los que me han traicionado, a los que se han servido de mí, lo he dado todo por ellos, los he levantado y me pagaron mal, yo les agradezco. Porque de ustedes aprendí que su recompensa no viene de ustedes, que la recompensa viene de Dios. Yo agradezco a todos los que en algún momento se han portado mal conmigo. Agradezco a aquellos a los cuales yo levanté su familia, sus hijos, su matrimonio. Y no estoy hablando de una persona en especial, estoy hablando de toda la iglesia. Que cuando estuviste enfermo te llamé. Que cuando estuviste en un problema yo estuve. Pero cuando yo estuve en un problema enfermo nunca me llamaste. Yo te agradezco porque tú me enseñaste a depender de Dios. ¿Te fijas que la perspectiva puede transformarse en la perspectiva de madurez espiritual? Amén. Porque si yo vivo pensando que yo voy a vivir ofendido, pero si yo entiendo, porque la Biblia dice a los que somos llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas nos ayudan para bien. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer hoy? ¿Vas a agradecer? Tú le vas a decir a Dios este día, Señor, gracias. Gracias por el pastor que tú me has dado. Gracias por el mentor que tú me has dado. Gracias, porque a través de él yo estoy aprendiendo a amarte. Amén. Una persona me mandaba un mensaje en estos días y me decía, gracias, pastor. Gracias porque usted nos ha enseñado a amar a Dios. Amén. Amén. Yo miraba a este niño, mire este Tony, hermano, 5 o 6 años, pidiéndole perdón a Dios. Humillado.
gente, hermano, que se deja caminar en esa línea. Y hay otros que se rehusan. Pero hoy Dios ha venido a hablarte. Amén, amén. Hoy hay una nueva oportunidad en tu vida, mi hermano, de enderezar tus pasos, de enderezar tus veredas. Dios, hermano, nos lleva de gloria en gloria. ¿Cuántos queremos que Dios nos lleve de gloria en gloria? Ponte de pie y pasa al altar. Que reconoce como un alumno la necesidad de tu maestro. Dile: Señor, yo quiero aprender a ser pastoreado. Enséñame, Dios, yo quiero ir de gloria en gloria. Yo quiero ir de triunfo en triunfo. Dios ha venido a hablarte con amor. Dios ha venido a hablarte con voz de misericordia. Amén. Como ir de gloria en gloria. Samuel fue de gloria en gloria. Saulo fue de gloria en gloria. Nadie escribió más epístolas, más cartas que Pablo. Samuel tuvo el privilegio de ungir al primer rey de Israel.